Existe un hombre que transformó una crisis nacional en miles de millones de dólares. Un ingeniero civil que nunca planeó ser empresario, pero que se convirtió en el hombre más rico del mundo. Carlos Slim Helú no es solo un multimillonario mexicano. Él es la prueba viviente de que las 48 leyes del poder de Robert Greene no son teoría. Son un manual de supervivencia para quien se atreve a jugar el juego más brutal de la historia: la conquista del poder absoluto. Pero ¿cómo un hijo de inmigrantes libaneses logró controlar el 80% de las telecomunicaciones de un país entero? ¿Cómo transformó una compañía telefónica en quiebra en un imperio de 74,000 millones de dólares? La respuesta está oculta en las mismas leyes que hicieron que reyes e emperadores dominaran civilizaciones. Y lo que vas a descubrir sobre los métodos de Slim podría cambiar completamente la forma en que ves el éxito. En la mañana del 28 de enero de 1940, en una modesta casa en la Ciudad de México, nació Carlos Slim. Su padre, Julián Slim Haddad, había huido del Líbano en 1902, dejando atrás no solo su tierra natal, sino su propio nombre. Llegó a México sin nada, sin hablar español, sin conexiones. Pero Julián llevaba algo más valioso que dinero. Entendía una ley fundamental del poder que más tarde Robert Greene codificaría como la Ley 11. Aprende a mantener a las personas dependientes de ti. Durante la Revolución Mexicana, mientras todos huían en pánico, Julián hizo exactamente lo contrario. Compró propiedades a precios irrisorios de personas desesperadas por escapar del caos. No fue suerte, fue cálculo frío. Él vio que la crisis significa oportunidad para quien tiene nervios de acero. Cuando Carlos tenía apenas 13 años, su padre murió. Pero antes de partir, Julián dejó a su hijo algo que ninguna herencia financiera podría comprar: un cuaderno. En ese cuaderno estaban registradas todas las transacciones, todas las lecciones, todos los errores y aciertos de décadas construyendo fortuna desde cero. Carlos estudió ese cuaderno como un general estudia mapas de guerra. Aprendió que la disciplina financiera no se trata de guardar dinero, se trata de saber cuándo atacar. A los 17 años, mientras estudiaba ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos ya operaba en la bolsa de valores. Otros chicos de su edad estaban en fiestas. Él calculaba riesgos, estudiaba patrones, esperaba el momento preciso. Aquí aplicaba, sin saberlo, la Ley 35. Domina el arte de saber el momento correcto. Greene escribe que jamás se debe mostrar prisa, que la prisa traiciona la falta de control. Carlos Slim transformó la paciencia en un arma letal. No se graduó y salió corriendo para construir un imperio. Esperó, observó, aprendió, y cuando finalmente actuó, fue con la precisión de un cirujano. En 1965, a los 25 años, Carlos fundó Inversora Bursátil. No era nada glamoroso, solo una firma de inversiones. Pero aquí comenzaba la aplicación metódica de otra ley crucial, la Ley 23, concentra tus fuerzas. Mientras otros empresarios mexicanos se dispersaban en docenas de negocios superficiales, Slim se sumergía profundo. Compraba participaciones significativas en empresas que entendía completamente. Una minera, una embotelladora, una imprenta. Cada adquisición era calculada, nunca impulsiva. Pero la verdadera prueba llegaría en 1982. México declaró moratoria de la deuda externa, el impago más dramático de la historia latinoamericana. Todo el país colapsó económicamente. Empresarios vendían todo y huían. El peso mexicano se desplomó. Bancos quebraron. Era el apocalipsis financiero. ¿Y qué hizo Carlos Slim? Exactamente lo que su padre le había enseñado décadas antes, durante la Revolución. Mientras todos vendían en pánico, él compraba. Adquirió el control de Reynolds Aluminum. Compró General Tire. Asumió la cadena minorista Sanborns. Adquirió Anderson Clayton, gigante del comercio de algodón.
compró participación en Bancomer, uno de los principales bancos de México, y obtuvo la licencia de Marlboro comprando Cigatam. Necesitas entender lo que estaba pasando aquí. Slim no solo compraba empresas baratas, aplicaba simultáneamente 3 leyes del poder con maestría aterradora. Primero, la Ley 28, sé audaz. Green dice que la timidez es peligrosa, que es mejor actuar con coraje porque cualquier error cometido con audacia puede corregirse con más audacia. Slim apostó todo cuando lo sensato era retroceder. Segundo, la Ley 40. Desprecia lo que viene gratis. Pagó por esas empresas, no aceptó favores, no pidió ayuda al gobierno. Pagó con dinero que había acumulado pacientemente. Y tercero, la más brutal de todas, la Ley 15, aniquila totalmente al enemigo. Pero, ¿quiénes eran los enemigos de Slim? No eran personas, era la competencia futura. Cada empresa que compraba en 1982 eliminaba un rival potencial. Cuando México se recuperara, él ya controlaría sectores enteros. Lo que pasó después sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. En 1990, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar Telmex, la compañía telefónica estatal. Telmex era un desastre. Equipos obsoletos, servicio pésimo, totalmente deficitaria. El gobierno quería deshacerse de ese peso muerto. Ofreció la empresa con un bono irresistible, monopolio garantizado por 6 años en llamadas de larga distancia, más una licencia de telefonía celular cubriendo todo el país. Carlos Slim vio lo que nadie más podía ver. No era solo una empresa de telefonía, era la infraestructura del futuro. Formó un consorcio con SBC Communications y France Telecom. Juntos ofrecieron $1,760 millones por solo el 20,4% de las acciones con derecho a voto de Telmex. Ganaron la subasta. Inmediatamente surgieron rumores. La prensa mexicana insinuaba que Slim solo ganó por conexiones políticas con el presidente Salinas. Ambos lo negaron, pero aquí, sea verdad o no, Slim aplicaba otra ley fundamental. La Ley 3 oculta tus intenciones. Green enseña que se debe mantener a la gente en duda, jamás revelando el propósito real de tus actos. Slim nunca admitió públicamente el verdadero alcance de su visión para Telmex. Dejó que pensaran que era solo otro negocio. Pero lo que vendría después probaría que aquello era la base de un imperio. Aquí está el detalle que la mayoría no percibe, el golpe maestro que aún estaba por venir. Después de asumir Telmex, Slim lentamente sacó a sus socios extranjeros del juego. France Telecom se fue. Él asumió control total. Y entonces comenzó la transformación. Primero, modernizó completamente la infraestructura. Invirtió miles de millones en tecnología, reemplazó equipos antiguos, capacitó empleados. Telmex dejó de ser la peor operadora de telefonía de América Latina para convertirse en la más eficiente. Pero eso era solo la superficie. El verdadero golpe estaba en la estrategia de largo plazo. Slim se dio cuenta de que los mexicanos eran demasiado pobres para pagar teléfonos fijos. Entonces hizo algo radical para la época, algo que demuestra la aplicación de la Ley 27. Juega con la necesidad que la gente tiene de creer en algo. Creó la ilusión de que todos podrían comunicarse. Lanzó el plan Gillette para celulares, vendía los aparatos a precios subsidiados, casi gratis, y ganaba con las tarjetas prepagas. Para popularizar Internet, comenzó a vender computadoras en cuotas que se pagaban en la cuenta de teléfono. La gente compró la visión, compró el sueño, y Slim construyó el mayor imperio de telecomunicaciones de América Latina. Pero la parte más perturbadora de la historia de Carlos Slim está en lo que pasó después. ¿Recuerdas el monopolio de 6 años que el gobierno garantizó? En el papel, terminó en 1997. En la práctica, Slim mantuvo el control absoluto por más de 25 años. ¿Cómo? Aquí aplicó una combinación letal de varias leyes.
La Ley 11. Aprende a mantener a las personas dependientes de ti. Telmex controlaba toda la infraestructura de telecomunicaciones de México. Cualquier competidor que quisiera operar en el país necesitaba usar la red de Slim, y él cobraba tarifas astronómicas por el acceso. AT&T, el gigante estadounidense, acusó públicamente que Slim impidió su expansión en México, cobrando valores imposibles para usar la red de Telmex. Era un ciclo perfecto. Cuanto más cobraba, más dinero tenía para mejorar su propia red, haciendo aún más difícil que competidores construyeran infraestructura propia. No solo estaba venciendo a la competencia, estaba haciendo que la competencia fuera imposible. Y eso nos lleva a la Ley 33. Descubre el punto débil de cada uno. El punto débil de los competidores era obvio: no tenían infraestructura. Slim la tenía, y usó esa ventaja sin piedad. Pero había otro punto débil, más sutil: el gobierno mexicano. Por décadas, políticos mexicanos permitieron que Slim operara un monopolio de facto porque era útil. Generaba empleos, pagaba impuestos, mantenía la economía funcionando. Y, entre nosotros, probablemente aplicó la Ley 12. Usa la honestidad y la generosidad selectivas para desarmar a tu víctima. Slim siempre se presentó públicamente como patriota, como alguien que desarrollaba México, que creía en el país. Es difícil atacar a alguien así. En 2010, algo extraordinario pasó. La revista Forbes declaró a Carlos Slim el hombre más rico del mundo. Su fortuna se estimaba en $69,000 millones. Había superado a Bill Gates, había superado a Warren Buffett. Un ingeniero civil mexicano, hijo de inmigrantes, era oficialmente más rico que los magnates estadounidenses de la tecnología y las finanzas. Pero lo que pocos saben es que esa no fue la primera vez que Slim apareció en la lista de Forbes. En 1991, poco después de asumir Telmex, ya estaba allí con una fortuna de 1,700 millones. En menos de 20 años, multiplicó su riqueza por 40. ¿Cómo? La respuesta está en la Ley 7. Haz que los otros trabajen por ti, pero siempre quédate con el crédito. Slim no construyó la infraestructura de Telmex desde cero. El gobierno mexicano ya había invertido décadas y miles de millones en eso. Él simplemente tomó lo que estaba listo, optimizó y cosechó las ganancias. También aplicó la Ley 23 con perfección casi sobrenatural. Mientras se expandía, nunca perdió el foco en las telecomunicaciones. Sí, tenía otros negocios: construcción, minería, minorista. Pero el corazón del imperio siempre fueron las telecomunicaciones. Fundó América Móvil, que se convirtió en la mayor operadora de telefonía móvil de América Latina. En Brasil, Slim controlaba 3 empresas: Claro, Embratel y Net. En toda América Latina, su América Móvil competía directamente con el grupo Telefónica por el mayor número de usuarios. Ahora necesitas entender algo crucial antes de revelar la parte más oscura de esta historia. Slim no es solo un empresario astuto. Es un maestro de la Ley 24. Representa al cortesano perfecto. Green escribe que el cortesano prospera en un mundo donde todo gira en torno al poder y la habilidad política. Domina el arte de la disimulación, adula a los superiores y asegura su poder sobre los demás de la forma más gentil posible. Slim siempre ha sido discreto. Nunca ostentó riqueza como otros multimillonarios. Vive en la misma casa por décadas. Conduce su propio carro. Almuerza en restaurantes simples. Esta imagen de simplicidad fue estratégica. Mientras multimillonarios estadounidenses eran atacados públicamente, Slim pasaba desapercibido. También practicó la caridad de forma inteligente. Invirtió en museos, educación, proyectos sociales en México. Eso generó una protección política formidable. ¿Cómo atacar a alguien que ayuda al país? Pero esta fachada comenzó a agrietarse en 2014.
Los tres mayores partidos políticos de México se unieron para crear una legislación específica contra América Móvil. La ley estableció reglas especiales obligando a Slim a compartir su infraestructura y permitir que competidores menores usaran su red sin cobros abusivos. Fue la primera derrota significativa de Slim en décadas. Su fortuna cayó. En 2021 ya no era el hombre más rico del mundo. Estaba en el 16º lugar, con $62.800 millones. Aún obscenamente rico, pero el imperio había sido sacudido. Y aquí llegamos al paradoxo más intrigante de la vida de Carlos Slim. Aplicó las 48 leyes del poder con precisión quirúrgica por más de 50 años. Construyó el mayor imperio empresarial de América Latina. Se convirtió en el hombre más rico del planeta, pero también violó una ley crucial en el momento equivocado. La Ley 1. No ofusques el brillo del maestro. Greene enseña que siempre se debe hacer que las personas por encima de ti se sientan cómodamente superiores. Slim brilló tanto, se volvió tan poderoso, controló tanto de la economía mexicana que se convirtió en una amenaza existencial para la clase política. Cuando controlas el 80% de las telecomunicaciones de un país, no eres solo un empresario, eres un poder paralelo. Y los poderes paralelos asustan a los gobiernos. La legislación de 2014 no fue sobre libre competencia o derechos del consumidor. Fue sobre poder. Fue sobre políticos recuperando el control de un país que estaba peligrosamente cerca de pertenecer a un solo hombre. Slim entendió el mensaje. Retrocedió estratégicamente. Comenzó a diversificar más, a diluir su control visible sobre las telecomunicaciones. Aplicó la Ley 48, evita tener una forma definida. Al volverse más fluido, más difícil de atacar, se protegió. Vamos a recapitular lo que realmente pasó aquí, porque la historia de Carlos Slim no es sobre suerte o herencia o estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Es sobre la aplicación sistemática e implacable de principios de poder que existen desde que las civilizaciones existen. Cuando su padre murió, Slim aplicó la Ley 11, se mantuvo dependiente del conocimiento heredado y hizo que otros dependieran de él. Cuando la crisis de 1982 devastó México, aplicó la Ley 28, fue audaz cuando todos eran tímidos. Cuando compró Telmex, aplicó la Ley 3, ocultó sus verdaderas intenciones de construir un monopolio de telecomunicaciones. Cuando eliminó competidores, aplicó la Ley 15, aniquiló totalmente a quien amenazaba su imperio. Cuando mantuvo el monopolio por décadas, aplicó la Ley 33, explotó el punto débil de los competidores, que era la falta de infraestructura. Cuando se presentó como patriota humilde, aplicó la Ley 24, representó al cortesano perfecto. Y cuando finalmente enfrentó resistencia política real, aplicó la Ley 48, evitó tener una forma definida, volviéndose más difícil de atacar. Pero existe una lección aún más profunda oculta en la trayectoria de Slim, algo que Robert Greene no codificó explícitamente en ninguna de las 48 leyes, pero que permea todas ellas. Timing. Todo en la vida de Carlos Slim fue sobre timing perfecto. No compró empresas al azar, las compró exactamente cuando estaban en crisis, cuando nadie más las quería. No se expandió a telecomunicaciones por casualidad. Vio antes que todos que el futuro sería digital, conectado, dependiente de la comunicación. No subsidió celulares por caridad. Entendió que popularizar la tecnología crearía dependencia de largo plazo. Cada movimiento fue calculado no solo para el presente, sino para décadas adelante. Eso es lo que separa a multimillonarios de millonarios, emperadores de reyes, maestros de aprendices. La capacidad de ver el tablero no solo 3 movimientos adelante, sino 30 movimientos adelante. Hoy, en 2025, Carlos Slim tiene 85 años. Su fortuna se estima en $93.000 millones. Sigue activo, sigue invirtiendo, sigue expandiéndose.
Pero el imperio que construyó enfrenta un desafío que ninguna ley del poder puede resolver completamente: la sucesión. Slim tiene 6 hijos, todos involucrados en los negocios, pero ninguno con la misma combinación letal de paciencia, audacia, frialdad calculista y visión de largo plazo que él posee. Y aquí está la ironía final. Las mismas leyes que permitieron a Slim construir un imperio pueden destruirlo después de su muerte. La ley 2. No confíes demasiado en los amigos. Aprende a usar a los enemigos. Sus hijos son familia, no enemigos. Pero la familia puede ser la forma más peligrosa de amistad cuando hay miles de millones en juego. La historia está llena de imperios destrozados por guerras de sucesión. Del imperio romano a los conglomerados modernos, el patrón se repite. El fundador muere, los herederos pelean. El imperio se fragmenta. Slim lo sabe. Por eso ha diversificado el control, creado estructuras complejas de holdings, preparado a sus hijos desde temprana edad. Hagamos un ejercicio mental. Imagina que estás en esa sala en 1990 viendo la subasta de Telmex. Ves a Carlos Slim, un empresario relativamente desconocido, ofreciendo casi $2.000 millones por una compañía telefónica en quiebra. ¿Habrías apostado por él? ¿Habrías previsto que en 20 años sería el hombre más rico del mundo? Probablemente no, porque estarías mirando solo el presente. Slim miraba hacia 2010, hacia 2020, hacia el futuro en que cada persona en México, en Brasil, en toda América Latina tendría un celular en la mano. No compró una empresa de telefonía, compró la infraestructura del siglo XXI, y eso nos lleva al insight más perturbador de todos. Las 48 leyes del poder no son solo sobre manipulación o conquista, son sobre visión, son sobre la capacidad de ver patrones que otros no ven, de entender que el poder no es fuerza bruta, es posicionamiento estratégico, de percibir que el momento correcto para atacar no es cuando estás más fuerte, sino cuando el enemigo está más débil, de reconocer que la mayor victoria no es destruir competidores, sino hacer que la competencia sea imposible. Carlos Slim no violó leyes, no robó, no mató, pero entendió algo que la mayoría jamás entenderá. En un mundo de recursos limitados, el poder es un juego de suma cero. Para que él subiera, otros tuvieron que bajar. Para que él controlara telecomunicaciones, otros tuvieron que ser excluidos. Para que él se convirtiera en multimillonario, millones tuvieron que pagar tarifas telefónicas que lo enriquecieron. Y la pregunta que queda ¿es eso inmoral? ¿O es simplemente la naturaleza del poder? Robert Greene no hace juicios morales en las 48 leyes. Solo describe la realidad. Y la realidad es que los seres humanos compiten por recursos, estatus y poder desde que la primera tribu disputó territorio con la segunda. Las reglas cambiaron. La tecnología cambió. Pero el juego sigue siendo el mismo. Y Carlos Slim se convirtió en uno de los mayores jugadores de la historia moderna, no porque fuera más inteligente que todos, sino porque estudió las reglas mejor que todos. Entendió que el poder no se conquista, se construye. Ladrillo por ladrillo. Empresa por empresa. Ley por ley. Existe una última capa en esta historia que no puede ignorarse. En 2013, Slim invirtió $60 millones en Mobley y Shazam, aplicaciones que en esa época revolucionaban redes sociales e identificación de música. No fue nostalgia o diversión, fue estrategia pura. Vio que el futuro de las telecomunicaciones no era solo vender conexión, sino controlar el contenido que pasaba por esa conexión. Si las operadoras de él en América Latina integraran esas aplicaciones, controlaría no solo cómo la gente se comunicaba, sino qué hacían mientras se comunicaban. Es la ley 11 elevada a la enésima potencia. No basta que dependan de ti para teléfono, deben depender de ti para todo. Y aquí revelamos algo que podría chocar. Slim nunca dejó de estudiar.
Incluso a los 80 años, sigue leyendo, analizando mercados, buscando la próxima oportunidad, porque entiende que la mayor amenaza al poder no viene de enemigos externos. Viene de la propia complacencia. Viene de pensar que, porque ganaste antes, ganarás siempre. La historia está llena de imperios que dominaron el mundo y desaparecieron porque dejaron de adaptarse. Blockbuster dominó el alquiler de películas y fue destruida por Netflix. Kodak inventó la fotografía digital y fue destruida porque se aferró al filme analógico. Nokia dominó teléfonos celulares y fue aniquilada por el iPhone. Slim lo sabe, y por eso sigue adaptándose, invirtiendo, cambiando. Entonces volvemos a la pregunta original. ¿Cómo un hijo de inmigrantes libaneses logró conquistar un imperio de casi 100.000 millones de dólares? La respuesta no es una ley. Son todas las 48 aplicadas en el momento correcto, en la secuencia correcta, con la intensidad correcta. Ley 1. No ofuscar al maestro, hasta ofuscar tanto que se vuelve inevitable retroceder. Ley 2. No confiar en amigos. Slim siempre prefirió aliados estratégicos a amistades. Ley 3. Ocultar intenciones. Nadie sabía que Telmex sería la base de un imperio continental. Ley 7. Hacer que otros trabajen por ti. El gobierno mexicano construyó la infraestructura que él monetizó. Ley 11. Mantener personas dependientes. Toda América Latina depende de sus redes. Ley 15. Aniquilar al enemigo. Competidores fueron sistemáticamente eliminados o imposibilitados. Ley 23. Concentrar fuerzas. Telecomunicaciones siempre fueron el corazón del imperio. Ley 24. Representar al cortesano perfecto, la imagen de simplicidad y patriotismo. Ley 28. Ser audaz. Comprar cuando todos venden. Ley 33. Descubrir el punto débil. Explotar la falta de infraestructura de los competidores. Ley 35. Dominar el timing. Cada movimiento en el momento exacto. Ley 40. Despreciar lo que viene gratis. Siempre pagar el precio completo. Ley 48. Evitar forma definida. Adaptarse constantemente. Y ahora la conclusión que cambiará cómo piensas sobre el poder. Carlos Slim prueba que las 48 leyes del poder funcionan, pero también prueba que tienen un precio. Construyó un imperio, pero creó millones de enemigos. Se convirtió en el hombre más rico del mundo, pero vive con seguridad pesada, siempre mirando por encima del hombro. Conquistó todo lo que quiso, pero será recordado no como innovador o visionario, sino como monopolista. La verdad que nadie quiere admitir es esta: el poder y la admiración rara vez coexisten. Cuanto más poder tienes, menos amado eres. Porque el poder, por definición, significa que tomaste algo de alguien. Posiciones, oportunidades, recursos, mercados. Y la gente no perdona eso. Lo respetan, lo temen, hasta obedecen. Pero no aman. Entonces la pregunta que necesitas hacerte no es si quieres poder, es cuánto estás dispuesto a pagar por él. Porque mirando a Carlos Slim, ves a alguien que pagó el precio completo. Tiene miles de millones, pero no puede caminar libremente por las calles. Tiene un imperio, pero enfrenta procesos e investigaciones constantemente. Tiene 6 hijos, pero sabe que cuando muera podrían destruir en años lo que le tomó décadas construir. Ese es el paradoxo final del poder. Puedes ganar todo y, en el proceso, perder lo que más importa. La cuestión no es si Carlos Slim es héroe o villano. Es si el juego que jugó vale la pena ser jugado. Y esa respuesta solo tú puedes darla.